Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Estamos con la serie Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca del fin del mundo o su segunda venida. El versículo clave de la porción de Mateo capítulo 24 es el verso 3. Cuando uno estudia las Escrituras, la Biblia, hay un versículo, hay una palabra que es el pensamiento predominante en la porción. La porción, el versículo clave de esta porción es el verso 3, donde Jesús da respuesta a la pregunta de sus discípulos: ¿cuándo será esto acerca de la destrucción del templo? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y ellos unen la venida, el reino, ¿con qué cosa? Con el fin del siglo. Ya hemos considerado desde el verso 4 al versículo 14, hemos considerado señales del retorno de Cristo Jesús. Ahora, estas señales tienen que ver con la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Hemos de entender que aquí hay un misterio que no había sido revelado en ese momento, pero días después, el Señor Jesús, un jueves a la noche, en el aposento alto, hablando con sus discípulos, Juan capítulo 14, Jesús enseña otro aspecto de su plan futuro, donde Jesús dice a sus discípulos: me voy a la casa del Padre, voy a preparar un lugar para ustedes, y cuando lo prepare, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso tiene que ver con el rapto, con el traslado de la iglesia. Amén. De acuerdo a las Escrituras, y es nuestra convicción que el próximo gran acontecimiento que ocurrirá en esta tierra será la desaparición de miles y miles de personas en esta tierra que han puesto su confianza ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, creemos también, mis queridos, que después de que la iglesia sea arrebatada, comenzará lo que Jesucristo nos relata en este lugar: los principios de dolores, que es la última semana de Daniel. 7 años sobre esta tierra donde Dios desata su justicia, su juicio. Culminarán estos 7 años con el retorno visible, glorioso de Cristo a esta tierra. Es por eso que hemos considerado, a modo de bosquejo, 10 señales. Ahora, si yo puedo poner en sus mentes un bosquejo de Mateo capítulo 24. Abre tu Biblia ahí, observa el texto por favor en Mateo capítulo 24. Desde el verso 4 hasta el verso 8, diría que son principios de dolores. Presta atención, los primeros 3 años y medio del tiempo de la tribulación. Desde el verso 9, ¿ves cómo comienza el verso 9? ¿Cómo comienza? Con un entonces, que hay una persecución, que hay matanza, segunda mitad del tiempo de la tribulación hasta el verso 14. El verso 14 es última señal general que Jesús dio con respecto a su venida. ¿Cuál es esa señal? La gran cruzada evangelística que habrá sobre esta tierra. 2 testigos en Jerusalén, 144,000 judíos alrededor del mundo, y un ángel desde el cielo pregonando el evangelio eterno, que el tiempo se ha acabado. Qué interesante que es que en medio del dolor, del sufrimiento, de la disciplina divina, Apocalipsis 3:10, para probar a los que moran sobre esta tierra, aun en medio de su ira, como oraba Habacuc, Dios manifiesta su gracia y su misericordia. Hoy vamos a mirar, vamos a ver juntos, recordar en primer lugar, o vamos a ver, mejor dicho, el tema la abominación desoladora. Quiero que abras tu Biblia, Mateo capítulo 24, vamos a hacer lectura a estos versículos. Verso 15 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee,
Entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 21, todos juntos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y mira el verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está en el Cristo, y mirad, ahí está, ¿qué dice Jesús? No le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Observa el texto. Si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, ¿qué dice Jesús? No salgáis. O mirad está en los aposentos, no le creáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Queridos, Dios en su justicia y en sus planes a veces permite situaciones difíciles. ¿Quién pensaría? Pero Dios utilizó a Faraón para preparar a la nación de Israel, para sacarlos como poderoso gigante de la esclavitud. Aún en el tiempo de persecución, Dios llama a un rey pagano, como Ciro, mi siervo. Durante ese tiempo de la tribulación, de juicios, Dios permitirá que emerja, que surja un personaje y un acontecimiento bajo el permiso divino. Porque no hay nada que ocurra en esta tierra si no es el propósito de Dios. Si usted no lo cree, no conoce al Dios de las Escrituras. No conoce al Dios de la Biblia. Mi Dios tiene todo poder. Y escúcheme bien, Él es soberano. Aunque ocurren cosas malas, todo está bajo ¿qué? Su control soberano. Debemos recordar que el anticristo hará un pacto con la nación judía, la nación de Israel, todavía en incredulidad en aquel tiempo. Y ese pacto será de una semana, Daniel capítulo 9, verso 27, que equivale a ¿cuánto tiempo? 7 años. Hará un tratado de paz. Es engañoso, es falso, porque la intención oculta del anticristo, de la Trinidad satánica, será dar muerte en primer lugar a la nación de Israel y en segundo lugar a todos los que no adoren a la imagen y a la bestia. ¿Por qué dar muerte a la nación de Israel? Jesús dijo que el Señor no podría venir a esta tierra hasta que un grupo de la nación de Israel levante sus brazos y diga ¿qué cosa? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Como hemos considerado, y les recomiendo visitar los espacios las virtuales que tenemos para recordar algunos sermones. En Daniel 9:27, y lo romperá el pacto, lo dejará de cumplir a los 3 años y medio. Daniel dice, a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. No puede haber sacrificio si no hay un templo. Habrá un tercer templo durante el tiempo de la tribulación. Hoy usted se puede datar a través de la net y ya está todo preparado para que rápidamente se construya el templo. De hecho, los utensilios, los instrumentos, las vestimentas, la casta sacerdotal, todo está listo. Pero no se ha logrado construir el templo porque está en un lugar que los judíos no pueden tener acceso. Ahora, a la mitad de la semana romperá ese tratado de paz. ¿Qué ocurrirá? A la mitad de ese tiempo revelará este personaje sus reales intenciones. Y mira lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice con respecto a la abominación desoladora.
Yo sé que usted puede visitar la net, ver en YouTube y encontrará, o leer libros, encontrará varias interpretaciones con respecto a esta porción. Verso 15. Es nuestra convicción que esto es futuro. ¿Por qué es futuro? Porque está unido a la venida del Señor Jesucristo. Y pregunta, ¿ya vino? ¿Está reinando sobre nosotros? No, por lo tanto es futuro. Y cada vez que se hace mención a este acontecimiento, tiene que ver, guarda relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en primer lugar, al hacer algunas consideraciones acerca de la abominación desoladora, en primer lugar, el punto específico. Las Escrituras son claras, especialmente la profecía. ¿Cómo comienza el verso 15? ¿Cómo comienza? Con un por tanto, producto de la persecución, producto del engaño. Jesús le dice a sus discípulos y a través de ellos a esa generación, porque esta porción es futurística, tiene que ver con el futuro, le dice, por tanto, a esa generación, cuando veáis, ¿qué cosa? El lugar santo. A la luz del Nuevo Testamento, a la luz de las Escrituras, el lugar santo tiene que ver con Jerusalén y tiene que ver con el templo. Ya hice mención que en el tiempo de la tribulación se levantará el tercer templo para Israel. El primero fue construido ¿por quién? Lo preparó David, lo construyó Salomón. El segundo fue una reconstrucción por Herodes. Casi el proyecto duró 65 años en finalizarlo. Fue el templo que Tito en el año 70 lo destruyó. Y hasta el día de hoy solo hay ¿qué? Ruinas. Pero Daniel capítulo 9, verso 26, dice claramente, la porción de Daniel, en capítulo 9, que a la mitad de la semana hará cesar, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ¿qué dice el texto? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No puede haber sacrificio, no puede haber ofrendas si no hay ¿qué? Un templo. Entonces, ¿qué es evidente? Que en ese tiempo de tribulación, los judíos volverán ¿a qué? A sacrificar animales, ofrendas todos los días. ¿Qué significará eso? Que millones de judíos que están viviendo alrededor del mundo con la esperanza de que venga su Mesías, al ver restaurado el templo, ¿qué harán? Van a comenzar a regresar. Pero todo es un plan, porque a la mitad de la semana, Jesús dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo. Y observa ahora en segundo lugar el personaje escatológico. Cuando veáis en el lugar santo, cuando veáis el lugar santo, ¿qué dice Jesús? La abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. Y agrega Jesús, el que lee, entienda. Creemos que la abominación desoladora, este término abominación significa detestable. Algo que Dios aborrece, algo que Dios rechaza. Ese término describe la idolatría en el Antiguo Testamento, la inmoralidad, la iniquidad, un hecho horrendo que a Dios produce rechazo, lo abomina. Ese es el término. Pero creo que el término, y al citar el Señor a Daniel, porque es Daniel quien 3 veces en su libro habla de este acontecimiento. 3 veces Daniel hace mención. En el capítulo 11, verso 31 de Daniel, hay una porción interesante. Dice Daniel, y se levantará de su parte tropas que profanarán. ¿Qué cosa? Profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación que desoladora. Ya lo ha dicho en el capítulo 9, versos 26 y 27.
Lo dice ahora en el capítulo 11, verso 31, y en Daniel capítulo 12 vuelve a hacer mención. Presta atención en esto. Daniel capítulo 11, verso 31, es una profecía de Daniel que describe una acción que tuvo lugar más o menos en el año 168 antes de Cristo. Un personaje llamado Antíoco, griego, Antíoco IV, sitió Jerusalén, llegó a este lugar, la dominó, y en el lugar donde la nación de Israel adoraba a Dios, él sacrificó un cerdo en adoración al dios Zeus. Antíoco fue un hombre despiadado. Él entraba a las sinagogas donde se reunían los creyentes y les hacía comer cerdo hasta ahogarlos y asesinarlos. Usted sabe que los judíos hasta el día de hoy consideran a los cerdos, el puerquito, los chanchitos, el tunco, no sé cómo le llama usted, el marrano, pork, el oi, como quiera. Lo consideran como algo que inmundo. Así fue él de despiadado. Se conoce la historia como Antíoco Epífanes. Teo Epífanes o Epifane unió dos palabras griegas, Teo y Dios, y se hizo llamar la manifestación de Dios. Es por eso que se le conoce como Antíoco Epífanes. Teo, Dios, Epífanes, manifestación. Y él cometió un acto de abominación, sacrificando un cerdo. Eso se cumplió en el 168 antes de Cristo. El 25 de diciembre, todos los hebreos celebran la fiesta de las luces. Se llama Hanukkah. Esa celebración se realiza en conmemoración a lo que hizo Judas Macabeo con su grupo durante ese periodo cuando ellos logran conquistar y expulsar a los griegos y tardaron días en purificar el lugar santo, limpiarlo de esa abominación. Es por eso que hoy, el 25 de diciembre, los judíos celebran la fiesta de las luces en recordatorio de lo que Judas Macabeo con su grupo hizo para purificar las afrentas, la abominación que Antíoco IV o Antíoco Epífanes, el que se creía manifestación de Dios, cometió en Jerusalén. Pero Jesús toma ese acontecimiento como una ilustración de algo que tiene que venir. Cuando uno estudia hermenéutica, parte del estudio de la hermenéutica se llama las profecías de doble referencia, que se cumplen en un aspecto, en un tiempo, en un acontecimiento, pero que ese acontecimiento prefigura un acontecimiento futuro profético. ¿Por qué decimos que la abominación desoladora aún no ha ocurrido? Porque aún no se ha manifestado el anticristo. Porque escúcheme bien, más que un acto abominable de un sacrificio que se hará en ese templo que se restaure, será instalar la propia imagen, el propio anticristo será la abominación desoladora. Y la propia afrenta será que en vez de adorar al Dios soberano en el templo, ¿a quién adorarán? A la gran imagen que se levantará en aquel tiempo. Un par de versículos para corroborar esta porción. Segunda a Tesalonicenses, abre tu Biblia por favor ahí. Segunda a Tesalonicenses en el capítulo 2. Segunda a Tesalonicenses en el capítulo 2. Quiero que observes conmigo, Pablo instruyendo a los hermanos acerca de los eventos futuros. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué le dice Pablo?
Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover, fácilmente. Verso 3, ¿lo tienes? Verso 2, antes de leer el verso 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Qué está diciendo Pablo? No se dejen, ¿qué? Engañar. En el sentido, y presta atención al término, que el día del Señor está cerca o vino. El día del Señor no es el rapto de la iglesia, es el tiempo de la tribulación, es la revelación de Cristo, es un periodo de acontecimientos. Y observa, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? No va a venir el día del Señor. El Señor no puede venir a esta tierra sin que antes venga ¿qué? La apostasía y ¿qué más? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? El cual, verso 4, presta atención, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, márcalo ahí, tanto que se sienta ¿qué? En el templo de Dios, ¿como quién? Como Dios, haciéndose ¿qué? Pasar por Dios. ¿Quién hará esto? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién lo hará? El anticristo. Ya hemos visto Apocalipsis capítulo 13, observa conmigo, versos 14 y 15. Para Pablo, cuando escribe esta carta a los tesalonicenses, es futuro. Y Juan, que escribe, escúcheme bien, por el 96 después de Cristo, también es futuro. Apocalipsis capítulo 13, que habla del anticristo, y dice el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Con quién los engaña? Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, ¿qué cosa? Imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adore. ¿Qué es entonces la abominación desoladora? Es la entronización del anticristo en Jerusalén, en el templo, convocándose como el único Dios soberano. Cuando Satanás le dice a Jesús, póstrate y adórame. Esa fue su propuesta. Su deseo en su rebelión, Isaías capítulo 14 es, y seré semejante al Altísimo. Cuando hace caer a Adán y Eva en la tentación, les dice, y seréis como Dios. Ese ha sido su deseo. ¿No lo ha logrado? ¿No ha logrado? Pero durante el tiempo de la tribulación, sí, Dios se lo va a permitir. Y en lugar de Dios, ¿adorarán a quién? A la bestia. A la imagen de la bestia. Eso es, ¿qué cosa? La abominación desoladora. Eso ocurre a la mitad de los 3 años y medio. Eso ocurre cuando el anticristo rompe el tratado de paz. Eso ocurre porque logró dar muerte a los 2 testigos, a los 2 olivos que ministraban en Jerusalén. Les dio muerte y los colgó públicamente, Apocalipsis capítulo 11, para evidenciar el poder del anticristo, su autoridad, y los dejó colgando 3 días y medio. Usted sabe que los hebreos honraban los cuerpos, y lo que ellos hacían con sus cuerpos, sus difuntos, los enterraban en tierra a esperar la resurrección. Colgar el cuerpo es una afrenta, es una humillación. Por eso maldito el varón que es colgado en un madero. Entonces, campeonamente, el anticristo, que ahora revela realmente quién es, pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, y él dice, ven, les di muerte. Eran los poderosos de Dios, o eran los poderosos de Dios, pero él está diciendo, yo tengo que más poder. Sabemos que a los 3 días y medio ellos van a resucitar,
pero el Señor se los va a llevar. Pero Él tiene la pista libre para demandar a los hombres, ¿qué cosa? Que le adoren. Es por eso, vuelven conmigo a Mateo capítulo 24, cuando veáis la abominación desoladora, de la que habló ¿quién? El profeta Daniel. ¿Qué encontramos ahí? Entre paréntesis, el que lee, entienda. Uno puede decir, este es un comentario, como está entre paréntesis del evangelista. De igual forma, Marcos capítulo 13, verso 14, registran la misma expresión. Eso significa entonces que fue un comentario ¿de quién? De Jesús. ¿Qué significa eso? Que los judíos que estén en el tiempo de la tribulación deben discernir y leer. Y leerán Daniel, capítulo 9, versos 26 y 27. Entenderán lo que dice el capítulo 11 y el capítulo 12, que la abominación está por venir. Y comprenderán que lo que está ocurriendo, que ese personaje no es el Mesías, sino que es la abominación desoladora. Creo, entre paréntesis, que Dios va a utilizar un libro interesante del Nuevo Testamento. Hago un paréntesis. En el Nuevo Testamento hay 3 libros de transición, de cambios. Uno es el Evangelio de Mateo, que tiene que ver con qué pasó con el reino y qué pasó con la iglesia. El otro es el libro de los Hechos, porque Israel quedó a un lado y comienza la iglesia. Y el tercer libro, a mi entender, de transición es la carta a los hebreos. Cuando uno lee y estudia la carta a los hebreos, es una carta rica, preciosa y linda. Pero para un gentil hay mucho gap, porque todo está basado en prácticas, ceremonias. Y lo que dice la carta a los hebreos, Cristo es superior a los ángeles, a los profetas, al sacerdocio arónico, a Melquisedec, a las ofrendas, al templo, al tabernáculo. Será un libro en que los hebreos lean en aquel tiempo y entenderán, realmente el día, el reposo no es el sábado, sino que el reposo es la propia persona ¿de quién? De Cristo Jesús. Y entenderán. Por eso Jesús ¿qué dice? El que lee, entienda. Hemos visto el punto específico, el lugar. Hemos visto el personaje escatológico, la abominación desoladora que es el anticristo. Quiero que observes conmigo. Ahora ya al final, en tercer lugar, la persecución exterminadora. Después de esa abominación desoladora, de ese acto, comienza una persecución en contra de la nación de Israel. En Apocalipsis capítulo 12, el dragón, que es Satanás, que es limitado a esta tierra, que es expulsado del cielo por Miguel, desciende a esta tierra con furor porque sabe que le queda poco tiempo y persigue principalmente a la mujer que dio a luz al Hijo, la nación de Israel. Y consecuentemente a todos aquellos, capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, que no se identifiquen con la marca de la bestia, con la señal en su mano y en su frente. ¿Qué ocurrirá entonces en contra de la nación de Israel? Mira lo que leemos ahora, la persecución exterminadora. Será algo sin precedente en la historia. Cuando uno mira el genocidio de Adolfo Hitler, de tanta matanza judía, lo que viene es aún peor. Observa conmigo la persecución. Dice que, ¿cómo comienza el verso 16? Entonces, ¿qué te da a entender? Progresión, abominación desoladora, mitad de la semana, rompimiento del pacto, persecución de los judíos. Entonces, los que estén ¿en dónde? En Judea. La última mitad de este periodo será una tribulación. Todo comienza a encaminarse, todo este periodo comienza a encaminarse hacia el valle de Josafat, hacia la batalla final. ¿Cómo se llama esa batalla final? El gran Armagedón. Pero cobrará muchas vidas antes. Y los que estén en Judea, ¿qué deben hacer? Huyan. ¿Sabes que la palabra huir acá, esta palabra es feugo, que significa fugitivo? ¿Te acuerdas la serie que había antiguamente, El Fugitivo? Los judíos
serán fugitivos porque estarán a la casa, bajo persecución. Mira la persecución. Observa versos 17 y 18, la precaución. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté, verso 18, en el campo, no vuelva atrás para tomar ¿qué? Su capa. ¿Por qué? Porque estarán a la casa. Son prófugos. Son fugitivos. Usted sabe que cuando Adolfo Hitler comenzó a perseguir, se envió un documento, una carta que debía leerse en todo lugar laboral. En todo lugar donde había un grupo de personas. Y que la carta decía, hay alguien en este lugar que tenga un padre o una madre judía. Póngase de pie. Después de que se ponía de pie, salga. Todo aquel que tiene un abuelo o una abuela judío, póngase de pie. Todo aquel que tiene un bisabuelo, o se ha casado con alguien, o tiene un pariente judío, póngase de pie y salga. ¿A dónde fueron llevados esos hombres, esas mujeres? A los campos de concentración. Se convirtieron en ceniza, en cepillos y jabón. Mira lo que viene. Por eso el Señor, la precaución que le dice, no vuelvan atrás. Mira, Jeremías capítulo 30, verso 7. Dios dijo algo a la nación de Israel. Observa Jeremías capítulo 30, verso 7. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! ¿Qué dice? Tanto que no hay otro semejante a él. Y mira lo que dice. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob. Observa conmigo, hemos visto ahora la persecución exterminadora. En primer lugar, la persecución, la precaución. Observa verso 19, la problemática. Mira cómo siempre el Señor se preocupa de los suyos. Más que hay de las que estén encintas. En otras palabras, mujeres embarazadas. Y de las que críen en aquellos días, que tengan niños pequeños en lactancia. ¿Cómo huir? ¿Cómo escapar? ¿Cómo protegerse en ese estado, en esa condición? Es por eso que el Señor les dice, levanten una plegaria. ¿Cuál será la plegaria? Verso 20. Orad pues que vuestra huida, cuando sean prófugos, perseguidos por la ley, para ser asesinados, por sencillamente ser judíos, por sencillamente creer en Dios, por sencillamente no adorar a la bestia. Orad pues que vuestra huida no sea ¿qué? En invierno ni en día de reposo, por la nieve, por los fríos. Y tecnológicamente el día de reposo, viernes 6 de la tarde, nada funciona manualmente. Si usted va de visita y está en algún lugar, para que el judío no haga esto y tocar el botón de a qué lugar va a ir, todo es ¿qué? Automático. Porque no se puede hacer ningún esfuerzo. ¿Cómo van a poder huir? Si el tránsito está detenido. 6 de la tarde del día viernes hasta el domingo, hasta el sábado, a las 6 de la tarde, que es la forma judía de contabilizar los días o el día de reposo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, que no sea en día de reposo. Mira el periodo, verso 21. El periodo crítico aquí, verso 21. Porque habrá entonces. Wow. No ha existido. No hay parangón, no hay comparación. Porque habrá entonces, ¿qué dice? Gran tribulación. Déjeme decirle algo. Nosotros hemos pasado momentos difíciles en nuestros países, nuestra historia, nuestros clamores, nuestros dolores. Han habido pestes al fin del primer milenio, mucha matanza, mucha muerte, las guerras, sufrimientos, catástrofe. El tiempo de Noé, Sodoma y Gomorra. La vida, el ser humano ha pasado por momentos ¿qué? Difíciles.
Tal vez nuestros hijos no conocen de temblores, no conocen de hambre, no conocen de necesidad. Les hablamos y no les entra, pero usted y yo que venimos de situaciones difíciles en nuestros países, sabemos lo que es sufrir, lo que es llorar, lo que es dolor. Gracias a Dios que nuestros hijos no conocen eso. Y algunos de nosotros nos vinimos a estos países para protegerlos ¿de qué? De una guerrilla, de un conflicto, de la matanza, etcétera. Porque habrá entonces, prepárese, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y agrega, ni la habrá. Escúcheme bien, yo no sé por qué se ha enseñado que los 3 primeros y medios del tiempo de la tribulación va a haber paz. Cuando nosotros miramos los primeros 4 jinetes, los primeros sellos, murió la 4ª parte de la humanidad de la tierra. Y cuando se desate el 7º sello, que da apertura a 7 trompetas, y la 7ª trompeta a 7 copas, vendrá juicio, más dolor y más dolor. Que nunca ante la humanidad lo ha experimentado. Y te digo algo. Está a las puertas. Está a las puertas. Ya está por venir. No hay nada hoy que no tenga que ocurrir. El escenario está puesto. No me gusta hacer teología o escatología especulativa, pero no hay nada que tenga que ocurrir hoy, porque ya está todo. El escenario está puesto. Y mira el verso 22. Juicios, persecución, matanza, genocidios, terremotos, hambre, sufrimientos. Mira dice lo que dice el verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. Nadie sería salvo. Mas, ¿por causa de quién? De los escogidos. Aquellos días serán acortado por causa de los escogidos. ¿Qué escogidos? ¿Recuerdas? Mira conmigo rápidamente Apocalipsis capítulo 7. Abre tu Biblia ahí. Apocalipsis 7. No tengo ese versículo en la pantalla. Apocalipsis capítulo 7, por favor. Observa conmigo verso 9. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esto ocurre después de que se hace mención de los 144.000, que son los predicadores. Apocalipsis capítulo 7. Y la pregunta es, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Qué dice el texto? Yo le dije, verso 14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, ¿quiénes? Todos juntos. Estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son creyentes en Cristo que van a creer durante ese tiempo, pero que en cierta forma tendrán que pagar el precio de su propia vida. ¿Recuerdas? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 promete algo para nosotros. ¿Qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que dijo el Señor, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Qué gran bendición. Amén. No se ha cerrado la porción, vuelve Mateo 24, terminemos versos 23 al 37. ¿Qué dice el verso 23? La propuesta engañosa. Hemos visto en nuestro bosquejo el punto específico, el lugar santo, el personaje escatológico, la abominación desoladora, la persecución exterminadora, versos 16 al 22. Observemos ahora la propuesta engañosa. ¿Cómo comienza? Verso 23.
Entonces, ya se les ha dicho, ya se les ha advertido, tengan cuidado, cuando yo venga van a saber que yo soy. Y antes de que yo venga en forma visible, habrán señales. Entonces, mira, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, ¿qué? No le creáis. ¿Cómo se va a presentar el anticristo? ¿Como quién? ¿Como el Cristo? ¿Como el Mesías? ¿Qué les está advirtiendo el Señor? No le crean. Mirad, aquí está el Cristo. Y mirad, ahí está, ¿qué? No le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué cosa? Grandes señales y qué más, y prodigios. Escúcheme bien. No detrás de todos los milagros que ocurren está Dios. De hecho, cuando yo miro la historia bíblica, los milagros ocurrieron solo en 3 periodos de la historia. No más. Presta atención. Moisés, Josué. Luego pasaron los años y cuando la nación de Israel se apartó, Elías y Eliseo. Luego ya no hay más milagros. ¿Hasta cuándo? Hasta Cristo y los apóstoles. Dios hace milagros, pero no como en estos 3 periodos que fueron señales de evidencia. El 4.º periodo de señales no vendrá de Dios. ¿De quién vendrá? Del anticristo, del falso profeta, de la Trinidad satánica. Porque se levantarán, verso 24, falsos cristos y falsos profetas y harán grandes, no señales, sino que grandes señales y qué más, prodigios, de tal manera que engañarán, el texto, si fuese posible que aún a los escogidos. ¿Qué está diciendo? Será tan grande las señales que casi va a confundir. ¿A quién? A los propios creyentes de aquel tiempo. ¿Querrán realmente? No, tiene que ser mi Mesías, tiene que ser mi Cristo, tiene que ser mi ser que amo. Y le rendirán adoración. Quienes no lo hagan, pagarán con sus propias vidas. Verso 25, y terminamos. ¿Qué dice el Señor? Verso 25. Ya os lo he dicho antes. ¿A quién se lo dice? A esa generación, a esas personas, a esos hombres. Lean a Daniel, entiendan los tiempos, miren las cosas. Yo cuando venga van a saber quién realmente viene, que soy yo. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad hasta dónde. ¿Dónde están los judíos en estos momentos? Están escondidos en las cuevas, están ocultos. Y alguien les está diciendo, ya no se preocupen más, ya no se escondan, porque realmente ¿qué? Ya Cristo vino. Cuando Él venga, Jesús dijo, y todo ojo le verá. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, y mirad está en los aposentos, no le crean. Y el Señor presenta una ilustración. Dice el verso, porque como si el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿qué? Así será su venida. Porque donde estuviera el cuerpo, porque donde quiere que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir esto? Próximo domingo lo vas a ver. Conclusión. Va a ser duro para esos creyentes en aquel tiempo. ¿Amén? Muy duro. ¿Y sabe qué me hace pensar? En que hoy nosotros, escúcheme bien, y con mucho respeto se lo voy a decir, resumimos el cristianismo al haber repetido una oración y a venir de vez en cuando a la iglesia. Para muchos, ¿yo soy qué?
cristiano. Segunda a los Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Despiértate tú que duermes. Es tiempo ya de despertar. Si estamos con vida, es para vivir para el Señor. Pablo dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es tiempo ya que usted diga, Señor, me levanto en tu nombre a hacer tu voluntad por todo lo que tú has hecho por mí y por lo que me has librado que venga. ¿No sería un tiempo de humillarnos delante del Señor y decir, Señor, perdona mi tibieza, perdona mi negligencia? Hay algunos de los que hoy están acá que nunca en sus vidas han llevado una persona a los pies de Cristo. Y la única razón que Dios nos tiene en esta tierra es para que seamos, ¿qué? Sus testigos. No hay más. No hay más. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor. Sin duda alguna Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos visto lo que va a venir, pero Dios ya nos ha dicho de ese momento que el Señor nos va a librar. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Pero tal vez conocemos amigos, familiares, que vendrán y tal vez estén vivos en aquel tiempo de tanto dolor. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad en la obra. Despertarnos de nuestra tibieza. Ser creyentes fieles y fervorosos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.